Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Bienvenidos al podcast Despierta, Pueblo de Dios, de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Su servidor Edgar González, secretario del Ministerio de Educación, representando al presbítero Samuel Hernández Clemente, ministro de Educación de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Me da mucho gusto saludarles en este episodio. Como ustedes saben, estamos ahora en esta nueva serie entrevistando a los rectores de los seminarios de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Decíamos en el programa pasado, somos pues como 13 seminarios repartidos en todo el territorio nacional y nos hemos dado a la tarea de buscar a cada uno de los rectores para que nos regalen una entrevista, platicar un poco con ellos, conocerlos. Es muy importante que usted conozca a los rectores de los seminarios, que conozca los seminarios, dónde están, qué carreras ofrecen, en fin, los detalles que son como muy importantes porque es vital para nosotros pues empezar a homogenizar la educación y que podamos tener un concepto muy completo acerca de todos los seminarios del país. Así que este programa está hecho para conocer en esta serie los rectores y los seminarios que conforman la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Pues en esta ocasión tenemos la bendición de contar con el pastor Ismael Cortés. Y bueno, me da muchísimo gusto tenerlo a él en esta plática. Ahí está con nosotros. Pastor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. De veras es una bendición que puedas estar pues aquí platicando un poquito, ¿verdad? Acerca del seminario. Ya nos platicarás cómo se llama, dónde está, etcétera, pero te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, Edgar. Es una alegría muy grande el poder estar contigo en este programa. Realmente me parece muy innovador y me parece también que es importante que los seminarios puedan conocerse. Y bueno, a mí me alegra mucho el que haya sido invitado de tu parte y del ministerio en esta ocasión. Un abrazo grande de antemano. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. Pues bueno, mira, aquí estamos ya listos para platicar un ratito. Esperemos que la gente que nos escucha de la Iglesia Nacional, que es el público objetivo, pues pueda conocerte un poco más y conocer al seminario. Platícanos un poco acerca del seminario, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está ubicado? ¿A qué cuerpo de gobierno está jurisdiccionado? En fin, los detalles que consideres que son importantes que debamos saber. Sí, el seminario se llama Doctor Juan R. Kempers, en honor a un misionero que llegó más o menos en 1926, 30, y que estuvo un buen tiempo por aquí. Él fue el misionero que acompañó a José Coffin para poder eh, compartir el Evangelio a aquellos grupitos que estaban brotando en distintos lugares en Chiapas. Ah, Y bueno, de esto estamos hablando ya de hace muchos años. Esto es previo a la formación de la Asamblea General. Y en honor a él se hizo este seminario por su interés por la educación pastoral y teológica. Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, este seminario nació en 1990. no, bueno. Nace en 1990. Para este momento estamos hablando de 32 años. Sí. Y nos da mucho gusto porque el seminario ha podido colocar a muchos pastores en muchísimos lugares de toda la República. Entonces, R. Kempers, en el sentido de estudiantes, de herederos de esta enseñanza, están en toda la República. El seminario ha sido nómada, ha sido nómada. Nació en Berriozábal, Chiapas, que es más o menos unos 30 minutos de Tuxtla. Nació aquí en Berriozábal a los 3 4 años por un problema fuerte que se metió cierta línea liberal, casi se tuvo que cerrar y se abrió de nuevo, pero ahora no se abrió ya en Berriozábal, sino se abrió en Tapachula. Ujú. En el 2008 regresa a Berriozábal, pero siempre sin tener un terreno propio. Ya. De aquí tuvimos que ir a Ocosingo, a un lugar que se llama Buenos Aires, Ujú. y a los 6 meses regresar a Tuxtla para estar en una iglesia que se
llama Dios con nosotros, en la colonia Brasilito, para los que conocen esto. Y de ahí, finalmente, el seminario pudo conseguir 2 hectáreas de terreno rumbo al aeropuerto. Entonces, estamos ubicados muy cerca a 5 o 10 minutos del aeropuerto de Tuxtla. Oh, Entonces, tenemos ahora 2 edificios. Nos falta, todavía tenemos más proyección, tenemos más planes en relación a la construcción. Eh, Son 2 hectáreas. 1 hectárea la tenemos para cultivo en este momento y la otra parte la tenemos con las instalaciones. Tenemos comedor, tenemos biblioteca, tenemos las oficinas y el otro edificio es prácticamente los dormitorios, pero los adaptamos para que sean dormitorios y sean salones. Entonces nos falta todavía seguir construyendo. Tal vez por este momento ya tenemos el tiempo de la pandemia que estamos un poco detenidos, nos afecta un poco, pero esperamos que un poco más adelante tengamos esa capacidad para continuar eh, construyendo. ¿Por qué? Porque queremos que sea un seminario un poco más, con mayor proyección. Y de claro. hecho, una de las ideas por las que está cerca del aeropuerto es porque pretendemos que sea un seminario de corte internacional. Pero estamos trabajando sobre eso. Nos faltan muchas cosas. Hemos querido trabajar como seminario en línea, todavía no lo hemos logrado, esperamos que lo podamos hacer, solamente que tenemos que poner bien las bases porque no queremos eh, que el seminario muera de parto, porque que funcione el seminario por extensión y en línea y que muera la madre. Entonces eso es lo Claro, que estamos tratando de cuidar claro. y por eso no hemos todavía logrado lo que se pretende. Pero es un seminario que tiene una proyección y que, bueno, ya tiene un poquito de historia. No tiene la historia de otros seminarios como el de San Pablo, que es 2 o 3 años más grande, el Saúl Tijerina, que va más por ese lado, el Cevitem, que fue en el 87, más o menos, 86, 87, y el seminario nace por esa descentralización que se hizo más o menos en 1980-84. Entonces, el seminario desde entonces ha estado funcionando, estamos muy contentos. Actualmente tenemos en el área de teología, casi no tenemos licenciados en teología, tenemos maestros y tenemos también doctores. Entonces, la plantilla realmente está muy bien, estamos estables con esa parte y ofertamos 2 áreas. Ofertamos la licenciatura en teología. Ok. Ajá, y ofertamos la licenciatura en ministerio musical. Oh, Ajá. ok. Entonces estamos preparando hombres y mujeres para el área musical como ministros de música. Tú Sí, sabes que el sí, área del ministerio musical o los ministros no aparecen en ninguna parte. sí, Tal vez el nombre, pero no como una figura claro. bien establecida. Entonces, hemos estado trabajando con eso es lo que tenemos ahora. Pero también ofertamos la maestría en filosofía cristiana y teología como una misma entidad. La ofertamos para todas las personas que han estado terminando su licenciatura en teología o que tienen alguna licenciatura, aunque no sea bíblica, no tenga que ver nada con la cuestión teológica, Ajá, pero ahí se va ok, amalgamando el asunto y vamos preparando. claro. En este momento tenemos 2 sedes para la maestría. Uno en el seminario, que está en Tuxtla, y la otra está en San Cristóbal. Ok. Entonces, pues damos gracias a Dios porque ya tenemos desde el 2015 que estamos trabajando en el área de maestría. Mm, Alguien nos preguntó y hay planes para abrir el área doctoral. Sí tenemos planes, pero todavía necesitamos afianzar algunas cositas claro. para lograr la plataforma que Ujú, necesitamos. ujú, Actualmente tenemos 26
5 jóvenes. Teníamos Oh, 26, pero uno enfermó. Uno ok. enfermó. En Y total, entre música y teología. sí, tenemos, en este momento, bueno, vamos a decir no los 26, sino 25, porque uno se fue por enfermedad. Ok. Y como era una operación, pues entonces ya tuvo que pasar. Y entonces tenemos 25. Tenemos 10 en el área de música Ok. y 15 en el área de teología. Hombres y mujeres, para Ujú. las dos áreas. Ok. Nosotros creemos que la mujer puede salir aquí como misionera. ¿Cómo no? Ajá. Y los caballeros, bueno, para el área pastoral, para el área como maestros, como el área de escritores. Ujú. No solamente pretendemos eh, que vayan en una línea, sino que pueda ser integral y que el servicio que puedan dar en un momento dado pueda ser en el área que se abra en su momento. Ya, Ujú. ya, ya, ya. Entonces, en este momento son 25 jóvenes, 15 de teología, incluso en ese semestre que vamos a iniciar ahora en febrero, eh, hay una señorita muy buena, y 4 caballeros en el área de teología. Oh, Están por egresar. Tenemos 2 jóvenes, una señorita y un joven en el área del ministerio para esta graduación, si Dios nos permite, el 18 de una vez te invito, 18 de junio de ok, este presente año ok, 2020. ok. Entonces, estamos muy contentos. Sí, Aquí yo comento que fui electo para 4 años. Estamos caminando en el año 3 y medio. Entonces, estamos a punto de terminar en ese te, semestre. te queda medio Pero, año. Ajá. ¿verdad? Pero pues estamos contentos porque el seminario ha estado funcionando y gracias a Dios y por su gracia estamos caminando bien. Qué bueno. ¿Cuál es a qué sínodo pertenece? Pertenecen a un sínodo, ¿no? Sí, pertenece al sínodo de Chiapas. Al sínodo de Chiapas. El Ok. sínodo de Chiapas, el sínodo de Chiapas tiene 5 presbiterios actualmente. Tenía más, pero por la reestructuración que se hizo Claro, claro. con el sínodo del sureste, entonces ya Ah, quedamos nada más 5 iglesias en el sínodo de Chiapas. claro, claro. ¿Sí? Y la oferta académica es principalmente para los hermanos de este sínodo y sus presbiterios, pero también se puede extender a otras personas, ¿no? Sí. Básicamente es para nosotros. Básicamente. Ok. Básicamente. Pero no es, pero en la práctica no es así. Mm, En la práctica sí tenemos nuestros, por supuesto que tenemos. El presbiterio Dios con nosotros, el presbiterio Dios es amor, el presbiterio Totil, el presbiterio Centro Norte, que somos parte de este sínodo, tenemos alumnos. ya, ok. Pero también tenemos alumnos de Tapachula que pertenecen a otros presbiterios. Tenemos celtales, Ujú. tenemos chooles, tenemos hermanos que están hacia la parte de la selva de otros presbiterios, presbiterio maya, presbiterio Mm, celtal, ujú, sínodo celtal, mm, zona lacandona, o sea que tenemos de muchos lugares. de muchos lugares. Que básicamente es el estado de Chiapas. Exactamente. Nosotros pretendimos y hemos pretendido, yo creo que no se va a lograr, pero o cuando menos me gustaría que en algún momento se lograra, ser el seminario de todo el estado, porque esto traería muchísima bendición. Mm, Ajá. mm, Ser el seminario de todo el estado, pero eh, el seminario que está en Palenque, bueno, eh, tienen un buen trabajo. Tienen un buen trabajo, están trabajando. El seminario Casa, que es en Comitán, es nuevo, tiene otra modalidad, no es internado, ujú. no es de clases toda la semana, pero tienen su sistema. Sí. Ajá. Getsemaní en Tapachula. Y que se mantiene Pachula, que tiene más o menos la misma forma. Ujú. Tal vez en algún momento quiera entrar también uno de Comalapa, que
Ah, que nació aquí del seminario, que era una extensión y después se independizaron, ya. pero ellos no pertenecen todavía a nadie. Entonces, en el estado de Chiapas estamos hablando cuando menos de 6 o 7 Ajá, seminarios. ok. Ajá, ajá. Está Quetzamaní, está el de Palenque, Sí, Berea, está, ok, está el de Casa, casa. está, está un instituto Tzotzil, está un instituto Celtal, está el de Comalapa, estamos Ujú. nosotros. Entonces yo creo que si lográramos formar un solo seminario estatal, tendría mucho más fuerza. Imagínate todos los estudiantes de cada uno de esos lugares juntos en una misma línea. Incluso ellos eh, como sería parte estatal, podrían estar trabajando algunos de sus maestros con nosotros. O sea, nosotros no estamos queriendo ser exclusivistas, sino Claro. queremos abarcar todo el Estado, pero podría mejorar mucho la educación si tuviéramos un solo seminario. Pero bueno, ya están abiertos y los respetamos, los queremos. Los maestros y los rectores, pues son nuestros amigos y nuestros compañeros. Así es, Sí, los claro. respetamos mucho. Sí, Menuda tarea, menuda tarea. sí, pero ¿cómo nos gustaría que fuera un solo seminario? Porque eso le daría una fuerza muy grande. Imagínate, los estudiantes de allá, los de acá, haríamos un grupazo y Sí, no tendríamos una especie de confeti, de papelitos pequeños, ¿no? Sino sí. sería un pliego más grande. Y no, el problema es que territorialmente hablando, Chiapas es tan grande, ¿no? Es Que muy grande. no me Es imagino alumnos que vengan no sé, de Motocintla, de Tapachula hasta Vienen, Tuxtla. Es una. vienen, Ah, sí, no me imagino. sí, sí. Bueno, claro que en internados está perfecto, ¿ah? Pues vienen y se internan y ya. Claro, claro, claro. Pero esos de lejísimos, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántas horas hay de Motocintla, por ejemplo, o de 7, Tapachula? 7. 7, 7, 7 y 7, o Es, 7 y 6. es un montón, ¿no? Es un Sí, 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 montón, sí. ¿no? Sí, ¿No? pero también de acá, de América Libre, acá del otro lado de la frontera, otras 7, 10, 15 horas, ¿no? Guau. Ujú. ¿Sí? No, 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 no. Entonces, Sí, pero de allá vienen. O sea, el claro. asunto es que de allí vienen de lejos. El problema es que no, nunca hubo un plan de centralización en uno solo para darle más fuerza a los Claro, claro. No, pues eso es súper ambicioso, pero muy encomiable, ¿eh? Muy encomiable. Vale la pena no soltar esa idea. Es una idea muy interesante, muy buena. Y además tienen una buena relación entre los seminarios que hay allí, ¿no? Sí, 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 somos Casa, compañeros. Getsemaní, Berea, ustedes. Me parece que Sí, este sentido de la gente de Chiapas que está muy unida, muy junta, muy en una sola línea, eso está bien. Yo creo que pueden lograr muchas cosas allá en este proyecto. Oye, pues muchas gracias por eso, pero ahí te viene la segunda. Vamos a la bien, segunda parte. bien. Ya nos platicaste del seminario, muy interesante la historia, ¿no? Hay cosas que yo no sabía y ahora las sé. Yo sé que la gente que nos escucha también va a aprender acerca de este seminario. Gracias a Dios por eso. Pero te quiero hacer otras preguntas. Aquí viene esta. ¿Cuál es tu opinión acerca de la educación teológica de la iglesia evangélica en términos generales, ¿no? En México, la iglesia evangélica, ya sabes que tienen los metodistas, seminarios, los bautistas, los nazarenos, qué sé yo, ¿no? Asambleas de Dios tiene un seminario grande también, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa educación, lo que puedas saber de esa educación teológica en el país? Y por otro lado, ¿cómo ves la educación teológica en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, en nuestro campo nacional? Bueno, la verdad me emociona saber que cada una de las denominaciones Sí, ya tiene sus propias instituciones sí, educativas. Las hubo en otro momento, cuando el asunto del plan de Cincinnati y sí, todo ese asunto, el Seminario Unido, que tuvo ciertas complicaciones, pero que no estamos en el momento para platicar de esa sí, historia. sí, sí, Ajá. Sin embargo, creo que hoy, más que nunca, los seminarios han ido creciendo, la educación teológica ha ido creciendo en las distintas denominaciones. La Iglesia Bautista con Lomas Verdes, ¿no? Por sí, ejemplo, un claro. seminariazo tremendo, con profesores que también conocemos, que han sido Sí, también de mucha bendición.
y ellos han crecido, ellos siempre han sido fuertes en ese sentido. Sí. La iglesia metodista es una iglesia con mucha trayectoria, también con su propio seminario, con su propia educación. Más recientemente, los nazarenos, que Sí, han crecido fuertemente, ¿no? sí. Gracias a Dios. Y bueno, la iglesia pentecostal, aunque no todas sus iglesias tienen pastores académicos, pastores preparados. Sin embargo, también ya tienen sus propios eh, seminarios, sus propios institutos. Las asambleas de Dios tienen también sus seminarios. Entonces creo que la educación teológica ha crecido, Ujú. ha avanzado, se ha mantenido. No falta que algunas de las denominaciones no crean tanto en la educación teológica, sino más bien que la preparación un tanto improvisada pueda servir. Pero Ujú. bueno, ha ido creciendo, ha ido Sí. creciendo. La editorial Vida, por ejemplo, que tiene que Ujú. ver con la iglesia pentecostés, bueno, es ya también toda una institución que ha traído de alguna forma educación para la iglesia pentecostal. Antes se pensaba que era la iglesia más improvisada. Bueno, hoy tienen pastores muy buenos, Muy preparados. maestros también muy preparados. Entonces creo que la educación en términos generales de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica, hoy está mejor que en otras ocasiones. Recordamos hacia atrás, hace 40, 50 años, este no era una realidad, No. pero ahora había seminarios e institutos interdenominacionales, pero bueno, no tenían tanta relevancia, tanta fuerza como lo tiene ahora. ¿Por qué? Porque se decía, bueno, si yo voy a mandar a mi estudiante a cierto instituto interdenominacional, ¿qué es lo que van a beber? Van a beber una doctrina que no es la nuestra, y entonces tampoco los mandaban, había mucha sospecha. Algunos sí pasaron así, sus maestros, sus estudiantes han crecido, pero hoy el mosaico es mucho más completo Sí. y además cada quien tiene su seminario confesional. Me parece que la educación en general evangélica ha mejorado. Ok, sí. Ajá. En relación a la iglesia presbiteriana, ¿cómo es su nivel, su preparación teológica? Bueno, tenemos problemas porque si estamos hablando solamente de la eh, iglesia presbiteriana, de la iglesia nacional, pues están los hermanos que tienen que ver con teología alemana, Ujú. la herencia alemana. Tenemos hermanos que tienen que ver con la herencia holandesa, Holandés. los hermanos que tienen que ver con la línea escocesa. Entonces, de alguna forma, cada una de ellas está representada en la Asamblea General Mm. a nivel de nuestro país. Y bueno, cada quien defiende sus énfasis, cada quien defiende sus posturas, respetables en algún momento, ajá, respetables en algún momento, pero que de alguna forma sí afecta porque no estamos caminando sobre una misma línea, un mismo tenor. De repente esas diferencias hacen que nos veamos los unos a los otros con cierta sospecha y rápidamente clasificamos y decimos estos no, estos sí y aquellos menos. Ujú. Pero creo que hay educación, porque sí la hay. A nivel nacional, la Asamblea General de alguna forma tiene a los pastores más preparados. Déjame explicarte por qué pienso eso. Porque primero, lo mínimo que se pide son 2 o 3 años de membresía de tu iglesia para llegar al seminario. Ajá. Y luego son 4 de preparación del seminario. Ahí van 6. Y ya van 6. Y luego 1 o 2 años, especialmente 2 años de campo para que puedas solicitar
tu licenciamiento Claro. y te echas otro año en lo que te lo dan, en lo que lo preparas, en lo que pasas. Y luego, lo mismo, un año o un poquito más para el asunto de la ordenación. ¿Cuántos años ya se llevaron de preparación? Y bueno, y con todo eso también tenemos algunos asegúnes, ¿no? Algunos problemas de que a lo mejor alguna persona o personas no den ese nivel, pero por lo general eso es lo que se está haciendo en la Iglesia Nacional. Casi todos sus pastores son hermanos que tienen 10 años de experiencia antes de ser ordenados. Sí, Desde el inicio de su preparación hasta su ordenación, estamos hablando no menos de 10 años. sí, 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 es que Entonces, a mí me parece que la iglesia tiene estas tablitas, pero bien puestas. Entonces, cuando llega un pastor, pues aquí está. Eh, y los hay de todos niveles, los hay de todas las capacidades, los hay de todas las áreas, porque no todos son pastores, no todos son maestros, no todos son claro. escritores, pero creo que hay mucho crecimiento y hay mucho de dónde tomar. Yo creo que nuestra iglesia nacional tiene todo para hacerla bien. Ujú, ujú, Bueno, y no mencioné la parte misionera, ¿no? Pero hay muchos que claro, son plantadores y también. están abriendo. Entonces, yo creo que la preparación teológica en la respetable Asamblea General es aceptable, es buena y creo que debe continuar. Sí, fíjate que ahorita que dices eso, del potencial que tenemos como iglesia nacional, ¿no? A mí me llama la atención que nosotros tenemos como denominación una asamblea general, alrededor de 16 sínodos, 73 presbiterios o quizá más, un montón de iglesias en todo el territorio Sí, nacional. sí, Somos aproximadamente en el último censo estimado más de 2.5 millones de presbiterianos solamente en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Además, hay presbiterianos en la conservadora, en la reformada, en la independiente, en fin, pero de la nacional presbiteriana somos, pues me parece que hoy ya somos más de 2,5 millones de presbiterianos, ¿no? Somos un monstruo de denominación. No, no somos más grandes que las asambleas de Dios, es decir, las asambleas tienen todavía más adherentes, ¿no? La iglesia presbiteriana me parece que le sigue en ese sentido. Tenemos muchísima presencia en el país, más en el sur-sureste que en el centro y norte, ¿no? También por el tema ese que platicabas hace un momento, el plan de Cincinnati y eso, que es otro tema, pero, pero tenemos esta fuerza, somos una potencia, yo voy a decir así, como denominación. Deberíamos estar haciendo, pero bueno, grandes cosas como Iglesia Nacional, con una presencia muy importante en el país, ¿no? Mandando misioneros al mundo incluso. Es decir, tenemos un gran potencial. Pero por otro lado, tenemos 13 seminarios que están reconocidos por APRIT, ¿no? Y alrededor, ¿no? Números más, números menos de 250 alumnos entre los 13 seminarios, ¿no? Quizá menos, quizá un poquito más, pero por ahí vamos. Es decir, una tremenda denominación con tantísima gente, con una presencia muy interesante en el país, 250 alumnos en los seminarios, me parece que es poco, ¿no? Me parece que no es mucho lo que tenemos, ¿no? Menos del 0,01% de lo que tenemos como presbiterianos. ¿A qué crees que se deba? ¿Dónde estamos fallando? ¿O es normal, así debe de ser? ¿No deberíamos de tener más alumnos? Hay seminarios que inscriben en el semestre 2 o 1 o 5, ¿no? El que más 8, 9, ¿no? ¿Qué está pasando? No tenemos una buena estrategia para la orientación vocacional de nuestros chicos. Lo debemos atribuir a un asunto más bien espiritual. El Señor no está llamando a la gente, qué sé yo. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué tenemos tan pocas personas interesadas en la educación teológica formal en la Iglesia Nacional Presbiteriana? Bueno, creo que hay dos o tres cosas que son importantes. Y la primera, creo que los pastores no hemos entendido bien el asunto de la promoción ministerial. En primer lugar, como que, bueno,
esa es una labor del Señor, el Señor que lo haga, y no Él lo hace, Sí, Él lo hace. Por supuesto que Él lo va a sí, hacer sin duda. siempre. Yo no sé cómo fuiste llamado tú, pero sí sé cómo fui llamado yo. Sí, claro. Ajá. Y nadie hizo nada para que yo entrara, sino fue una pasión que me nació. Incluso en algunos casos, algunos jóvenes han experimentado un bajón por parte de su familia, de sus pastores y de su denominación para que vayan a estudiar. Entonces, en primer lugar, creo que es la falta de visión pastoral en la Sí, promoción. Y sí, en segundo lugar, tenemos un problema muy fuerte porque las mismas familias eh, no apoyan a sus hijos pensando en que no es una carrera que tenga que ver con cuestiones económicas. Entonces, así se ha manejado mucho. Hijo, si tú entras al seminario, pues quiero decirte que te vas a morir de hambre, o si no te vas a morir de hambre, vas a estar muy flaco siempre, ¿no? sí, sí, sí. Porque no vas a tener lo necesario, mientras que tu hermano, tu primo, tu tío van a estar sacando los millones, entonces tú pues apenas vas a poder sostener una familia. Y yo creo que no, yo creo que los que hemos estado, hemos comido lo que ha sido necesario comer, hemos tenido lo que ha sido necesario tener. Yo creo que no son los millones los que gana un pastor. De hecho, dentro de las distintas profesiones, cada una tiene cierto nivel económico y en cuanto al asunto pastoral, ahí no se ha movido nada, ¿no? Ahí pues, cada quien ahí va viendo cómo negocia con su iglesia. Algunos presbiterios tienen un tabulador, otros no, pero ha sido el asunto de un freno por parte de la familia, porque si no, su pobre hijito no va a tener que comer y ese ministerio, ese trabajo, no va a tener relevancia. Ajá. Entonces creo que los padres no han entendido el asunto. No quiero hablar de dualismo ni de nada, solamente quiero decir que los padres debieran entender que el asunto de la alimentación, de la economía, son asuntos que tienen que ver con Dios y Dios lo va a resolver. Conocemos pastores que tienen muy buena solvencia y no estamos hablando de aquellos que están robando, timando a la gente. No, 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 estamos hablando de gente seria, de un ministerio serio, donde las iglesias sí sostienen eh, generosamente Sí, sí, a sus pastores. Pero habrá otras que están negociando que si le dan, que si no le dan, que si le van a bajar. Pero eso ya es pues, en todos los trabajos, en todas las situaciones. Pero el problema ha sido más bien con los padres que no han tenido esto. Yo he escuchado a muchas personas que han dicho, bueno, cuando estaba joven yo quería, pero mi papá, mi mamá no me dejaron, me dijeron primero esto y luego lo demás, si te alcanza el tiempo. Y bueno, ya sí, una ocasión que terminaron alguna carrera, pues algunos son buenos cristianos, están por ahí, pero con la añoranza de que sentían ser llamados, pero no hubo alguien que les impulsara. Entonces, el asunto pastoral y el asunto de familia no se han entendido perfectamente bien. ¿Por qué? Porque la escritura dice, rogad pues al Señor de la mies claro. que envíe obreros a la Sí, mies. Entonces, si ya los pastores, si ya las iglesias estamos haciendo promoción y orando, y las familias entienden que tienen que orar por sus hijos para que si Dios los quiere por ahí, adelante. A mí me encanta mucho pensar en el mandato cultural, porque es Dios el que da las capacidades, es Dios el que da las vocaciones. ujú, La tarea nuestra es ir descubriendo esa vocación en un momento determinado. sí, Creo que la cuestión de una enseñanza vocacional eclesiástica creo que ha faltado, sí, pero pues ojalá que en algún momento se pueda hacer, no sé de qué forma se pudiera hacer, pero sí necesitamos pensar que muchos de nuestros jóvenes eh, eh, tendrían la posibilidad y la capacidad para estar ahí, y no porque se quieran meter, solamente por meter, claro. sino que ellos podrían descubrir el asunto de su llamamiento. Si Sí, pensamos en David, cómo llegó a ser rey, muchos años antes de ser rey, fue promovido para ser rey. O sea, ¿dónde le nació la vocación? Pues sí, desde una
desde una ordenación anticipada, ¿no? Pues sí, ¿Sí? pues, pues Y sí, entonces, 3 o 4 ocasiones fue llegando al palacio y todavía no era el rey, sí, claro. ¿sí? Sí, Cuando ya llega, pero ya tiene una preparación, ya tiene un tiempo, ya tiene tiempo suficiente para haber pensado qué es lo que estaba pasando y hacia dónde lo estaba queriendo llevar el Señor. Yo claro. creo que esto tiene que ver con todas las vocaciones. Sí, En Génesis capítulo 4 se mencionan los que van haciendo para ser orfebres, para los que van a ser ganaderos, los que van a ser claro. ingenieros, todo esto. Y finalmente en el capítulo 4 dice que ahí nacieron los que tenían que invocar al Señor, pero también como oficio. Ujú. Ajá, también es un oficio. Entonces, este oficio, si le llamamos oficio, si le llamamos vocación, si le llamamos profesión, si le llamamos ministerio, eh, ya está determinado por el Señor. Ya. Pero necesitamos cultivar. Claro, hay una, de repente yo me he topado, porque también tiene que ver un poco con no menospreciar a la carrera de teología, porque me he topado con algunas personas que dicen, es que eso no es una carrera, estudian una carrera de veras y ya después te metes al seminario, como si una licenciatura en teología por un seminario no fuera una carrera, ¿no? Es Ajá. decir, también hay menosprecio un poco por esto, ¿verdad? Sí, sí tiene la parte económica que ver, me parece, como dices, pero también de repente como que hay un poco de menosprecio, ¿no? Es decir, eso no es una carrera, ¿no? Eso no es un estudio formal. Y como tenemos nosotros la desventaja de las otras carreras, que no tenemos registro de validez oficial ante la CEP, ante la UNAM, ante las instancias del país. Gobierno. Ujú. Entonces dice, no, bueno, pues eso no es una carrera, ¿verdad? Es un título patito y ¿dónde, no? Eso que, ¿para qué te sirve, no? Y la verdad Sí. es que yo no entiendo por qué necesitamos, bueno, eso nunca lo he entendido, ¿por qué necesitamos que una organización como la Secretaría de Educación Pública valide, una organización no cristiana, ¿no? Valide que nosotros somos licenciados o maestros, ¿no? Ujú. Pero bueno, hay a veces como un poco de menosprecio en esto, pero sí, yo creo que hay que hacer un trabajo de orientación vocacional, sin duda, más promoción, anunciarnos más, ser más visibles también, eso es importante. Ahora, Este, ahora no es problema si una persona ya tiene una profesión anticipada y luego quiere prepararse. De hecho, ajá, en casi todos los países, eh, para que alguien pueda estudiar teología, se necesitaba una licenciatura antes, ujú, ¿sí? Esto puede ser que una persona tenga una carrera, sea antes o sea después, pero, pero como complemento ministerial, no para sostenimiento propio. mm, O sea, no trabajo en la Coca y cobro en la Pepsi. No, ujú. no, 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 no. O sea, que sea su oficio, que sea su vocación, pero si tiene herramientas de otras áreas, también está bien. Pues sí, a todos nos viene bien, Claro. a todos nos viene. Digo que yo creo que un buen pastor, es un pastor que está entendido de diferentes áreas, aparte de su área teológica, sin duda alguna, porque Claro. además habla, predica, aconseja, platica con gente que es profesional en diferentes áreas. Entonces, me parece que un pastor tiene que ser una persona culta, ¿no? Sin duda alguna, entendido de la realidad, ¿no? Que le circunda, sí, sí, sin duda, sin duda. Pero bueno. Este, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo, hace ratito platicabas de los egresados del seminario? Sí. ¿Cómo evaluarías a los egresados del seminario en su labor pastoral? Porque entiendo que hay ya egresados que son pastores de Juan R. Kempers, ya, y que están no solamente en Chiapas, sino que están ya en algunas partes de la República, no sé si fuera del país, pero, pero que ahí están, ¿no? ¿Cómo ves su desempeño? Es decir, ese sería como un poco el perfil del egresado, ¿no? Dirías tú, bueno, este es la cosecha de Juan R. Kempers, ¿no? Ahí están nuestros seminaristas como pastores. ¿Cómo has visto ese desempeño de los pastores que salieron de ahí? Ajá. Em, Algo que me llama mucho la atención es que de muchos lugares, especialmente del centro y del norte, están buscando pastores chiapanecos. Ok. ¿Por qué? Por la idea evangelista, la idea evangelizadora. Entonces,
como es la iglesia que de alguna forma ha crecido muy fuertemente, imagínate nada más un presbiterio central que tiene miles de personas, solamente un presbiterio. Entonces, el pastorado acá en Chiapas ha crecido muchísimo. Entonces, imagínate por qué si, varios seminarios acá. ¿Por qué 6 o 7 seminarios acá? Porque se prepara la gente y no todos se quedan aquí, todos se van a distintos lugares donde el Señor los quiere llevar y gracias a Dios porque los lleva, pero mucha gente está pensando en Chiapas precisamente por eso, porque hay muchos pastores que tienen la idiosincrasia de la predicación evangelística, del Mm, crecimiento de la iglesia. Entonces, no estoy diciendo que en otros lugares no lo haya, mm. pero eso es la experiencia con nosotros, que muchos de nuestros pastores han llegado a distintos lugares. Hace tiempo estaba uno en Quetzaltenango, Guatemala, No, ¿sí? Y entonces ahí estuvo trabajando, no sé si todavía esté o si se metió un poco más al país, no lo sé, pero han ido a muchos lugares. Si tú me dices Culiacán, me dices Sonora, hay pastores por allá en trabajos pequeños o lo que sea, porque ahora se está eh, trabajando con la plantación de iglesias hacia el norte, pero sí hay lugares, muchos lugares, hay pastores que están en el presbiterio noroccidental y que sí, son de acá. Los pastores que son, varios de los que están con Lim ahora, salieron de acá. Entonces, bueno, damos gracias a Dios porque el seminario sí ha trabajado y ha enviado, bueno, enviado en el sentido de que cada uno ha sido colocado como Dios ha querido, pero que claro. han egresado de aquí. Entonces, sí, 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 nos da mucha alegría y sí sabemos y estamos orgullosos, estamos muy felices de saber que el Señor ha llevado a toda la República. Hay hermanos en Mérida, Ujú, aunque tienen su seminario allá y muchos están haciendo un buen trabajo, tenemos pastores allá que mm, salieron de nosotros. ujú, Hay pastores um, en Veracruz, en ujú, Oaxaca, en ujú. la Ciudad de México. Bueno, pues tenemos lleno ahí México, ¿no? Sí, sí, hay una invasión chapaneca aquí. Sí, 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 es un mosaico muy grande Ajá, de chiapanegos ahí y muchos de ellos estudiaron aquí. sí, Muchos de ellos, tal vez no todos, porque muchos, era todavía el tiempo cuando se mandaba estudiantes allá sí. y entonces, pero muchos chiapanecos han sido de esta zona, pero hablando solamente de R. Kempers, hay muchos pastores en Sí. distintos lugares. Sí, sí. Es una buena credencial, ¿no? O sea, es una manera de decir, bueno, ahí está nuestro seminario, ha egresado pastores que están pastoreando en muchas partes del país y eso es una muy buena manera de promover incluso el seminario, porque pues ahí está, ¿verdad? Son los resultados. Ese es el know-how, dirían los gringos, ¿no? La razón de Ajá. ser, ¿no? Entonces, en todo caso, y lo pueden ustedes ver y estar orgullosos, como dices, pues de toda esta gente pastores que conocemos y que apreciamos y que pues que están haciendo una labor muy, muy buena. Y sí, hay muchos pastores chapanecos en muchas partes. Yo conozco chapanecos, pastores chapanecos en Querétaro, por ejemplo, también Sí, hay, ¿no? sí, Que conozco aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en el norte. Sí, como no, incluso en allá Monterrey. En Tamaulipas, ¿no? Ujú. Conozco varios por allá. Entonces, sí, gracias a Dios por eso, que están haciendo una buena labor y que ahora pueden tener el orgullo de decir, ahí están nuestros egresados, es una buena credencial. Ahorita tenemos uno o dos jóvenes en Monterrey como ministros de música. Ah, ok, mira, ¿Sí? qué cosa así, ¿no? Pues sí, que bueno, pues van creciendo y eso es deben de sentirse muy contentos, muy orgullosos de eso. Pero Sí, pastor, yo sé, este, que has escrito un libro, La teología liberal, una teología diferente. Y entiendo el sentido apologético del libro,
No he tenido oportunidad de leerlo, fíjate, lo voy a leer con mucho cuidado, me encantará leerlo. Y entiendo que no es una defensa de la teología liberal, sino todo lo contrario, es en este sentido apologético, ¿no? Este, y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo definirías el liberalismo, ¿no? De nuestros tiempos? Quizá ahí lo dices en el libro y vale la pena comprarlo, tenerlo para poder darle una buena leída. Y por otro lado, ¿cómo crees que ese liberalismo ha llegado a la Iglesia Nacional, quizá a los seminarios, en algunos seminarios, quizá o no? ¿Qué tanto nos afecta el liberalismo a la Iglesia Nacional desde el punto de vista de la educación teológica? Bueno, lo primero que debo de mencionar es que México es un país liberal. ¿Ok? Nació así, nació por el liberalismo que nació en 1789 con la Ilustración en Francia. ¿Ok? Ajá. Entonces llega el liberalismo, el liberalismo en el sentido político, en el sentido educativo, en el sentido religioso, llega Sí. a nuestro país, llega Benito Juárez, llegan otros personajes de corte liberal, incluso hubo algunos, el presidente de la sociedad bíblica que llegó más o menos en 1800 y fracción, era de corte liberal. Ajá. Ujú, Entonces, nuestro país nace liberal. Nuestro país cuando nace en 1810 ujú, ya nace liberal. Entonces, la teología, en el sentido teológico, la teología vino empañada desde entonces, ya. desde un movimiento de descristianización que se Ujú, dio en 1790 en Francia para todo el mundo. Entonces, la cuestión teológica ha estado empantanada o empañada desde entonces. O sea, nacimos de un corte liberal, ujú, donde había ecumenismo, donde, bueno, más tarde el bartianismo, muchos teólogos de corte alemán, como Bonhoeffer, como Kierkegaard, como Schleiermacher, un montonal de gente, ¿no? Y ujú. entonces hubo muchos maestros, por ejemplo, también pastores que llegaron, eh, que fueron egresados de Princeton, De y Princeton. Princeton ya había pasado su problema de corte liberal, que habían salido algunos de los formales, de los reformados, y entonces así nacimos, o sea, nosotros nacimos en la cuna, en los pañales, en las cobijitas, en las mamilas de una teología liberal. Gracias a Dios que con los años nos hemos dado cuenta que nacimos entre el veneno y hemos tomado veneno, y algunas veces fue por gota y a veces fue por trago. Mm, Pero básicamente nuestro país nació así. Nació así, la evangelización nos llegó empantanada, pero bueno, gracias a Dios por su sabiduría que nos ha traído hasta aquí. La teología liberal más tarde se hizo todo un movimiento que se convirtió como una especie de monstruo de muchas cabezas, porque no ujú, fue solamente una presentación, sino que fueron distintos matices, y esos matices no, al principio no eran visibles por la gente. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿y ustedes han padecido esto de teología liberal? 4 veces. Nosotros como seminario 4 veces hemos tenido que enfrentar la situación de la teología liberal. La última fue hace 6, 7, 10, casi 10 años, ujú. cuando nos dimos cuenta en clases que los mismos muchachos ya estaban contaminados, ya estaban intoxicados, y comenzamos, particularmente yo en una de las clases me di cuenta que
muchachos estaban apostando por otra situación. Entonces rápidamente hablamos con el rector, comenzamos a ver las situaciones y bueno, los que tuvieron que salir salieron y a partir de ahí nos convertimos en mucho más herméticos, de tal forma que nuestra enseñanza ahora tiene ese cuidado de que no nos entre por ninguna parte la teología liberal, porque entendemos que si la teología liberal entra al semillero, se va a ir a todas partes. Ah, sí, claro. Así es. ¿Sí? Entonces los seminarios deben cuidar esa teología. Ajá. La teología liberal tiene que ver con el desprestigio de las escrituras. Sí. Tiene que ver con la no aceptación de la inerrancia. Ujú, Tiene que ver con quitar a Dios del centro. ujú, Tiene que ver con quitar la divinidad al Señor Jesucristo. ujú, El de cuestionar las escrituras como humanas y desprestigiarlas y decir nada puede estar sobre mi cabeza que no sea mi voluntad la que determine si es bueno o es malo. eso. Ajá. Kant y otros decían, yo determino si la Biblia es buena, si es mala, o si yo determino si hay Dios o no hay Dios. Y Mm, cuidadito con eso, cuidado. cuidadito con la racionalización. Y esta la tenemos bien metida en muchas No, partes, sí. No, sí. ¿sí? De hecho, creo que todos los seminarios debiéramos tener un filtro, si no lo hemos tenido, lo debiéramos tener para que nunca nos entre una enseñanza de esa naturaleza. En este momento se ve mucho el asunto de um, a nuestra iglesia. Por ejemplo, se ha metido la teología de la liberación, que es una de las hijas, una de las vertientes de la teología liberal. Ujú. Ajá. Y bueno, y no solamente teología de la liberación, sino las teologías de la liberación, porque no es una, sino son distintas donde quieren liberar a los pobres, quieren liberar a las mujeres que han estado en opresión, Claro. la teología afro, por ejemplo, ¿no? Y Ujú, entonces se está buscando siempre ayudar, incluso ya hay una teología que tiene que ver con pensamientos andróginos, y así lo menciona. Ajá. wow. Dios es padre y Dios es madre. Y acá en Chiapas esto suena. Dios es padre y Dios es madre. Acabo de escuchar a un pastor decir que que el Espíritu Santo no es Espíritu Santo, es Espírita Santa. Wow. Qué cosa. Sí, Y sí. esto, y esto lo estamos viviendo acá. Ajá. Sí, 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 sí. Donde se habla de la madre tierra. Bueno, todo menos Dios. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, precisamente el libro que tú mencionas, aquí lo tengo a la mano, este libro eh, nació precisamente por eso, porque en una reunión del sínodo de Chiapas, se mencionó que teníamos que depurar todo tipo de enseñanzas que estaban entrando y tenía que estudiarse qué era la teología liberal, qué era la teología reformada, incluso en ese momento se estaba mencionando qué era la teología reformacional. Y entonces se comienza a estudiar el tema y varios de mis compañeros de acá del seminario fuimos nombrados para ser conferencistas en esa ocasión y Ujú, a alguno le tocó teología reformada, que es cómo funciona, cuáles son sus doctrinas, cuál es su historia. ajá. A otro le tocó qué es la teología reformacional, de dónde surge, por qué surge. Eh, a mí me tocó qué es la teología liberal. No lo escogí yo, pero me lo pusieron, y lo cual me puso a investigar. Y entonces encontré que la teología liberal es algo que se nos ha estado metiendo y que ha estado dominando a la iglesia, aunque no parezca liberal. Por ejemplo, Sí. se dice, liberal es aquella persona que en una iglesia donde no se usa pañoleta,
use pañoleta, es liberal. Ajá. Entonces, en- se ha mencionado que liberal es alguien que en su liturgia haga algo diferente de lo que es de la iglesia reformada. No, 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 no. Sí tiene ciertos matices, pero que son cuestiones litúrgicas, pero que no tienen que ver con eso. Entonces, como que desviamos el asunto, pero la teología liberal tiene como principio la apostasía de la fe. Claro, ¿Sí? Es la renuncia a la fe. claro, claro. Por esa razón, podemos estudiar claramente todas las escrituras y específicamente Timoteo y Tito dice, por ejemplo, el capítulo 4, dice que en los postreros tiempos el Espíritu dice claramente, Ujú. el Espíritu nos está diciendo que hay espíritus engañadores y enseñanzas de demonios. Sí, 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 sí. Ajá. Y de ahí el cuidado que debemos de tener, y más en los seminarios que, como dijiste hace un momento, son semilleros, ¿no? Es decir, salen y empiezan a enseñar a la iglesia, a la gente, y la gente va a creer lo que su pastor les diga, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante eso que mencionas, porque creo que hay que tener extremo cuidado con este asunto, no menospreciarlo, no decir es un mal menor, parece que puede generar un gran daño dentro de la iglesia. Y creo que los seminarios tienen una gran responsabilidad en esto, Sí. ¿no? Y bueno, y hay que cuidarlo porque todos los días hay ataques Sí, de este tipo de pensamientos. sí. Y puede sonar que alguien diga que estamos un poco exagerados, Mm, pero no, no estamos exagerando, estamos diciendo que el problema que se dio en Princeton, que yo mencioné hace un momento, ujú, nació porque alguien dijo necesitamos profesores bien preparados para que vengan y con cierto renombre, con cierto prestigio, entra él al seminario, se trae a otros dos, comienzan a hacer la invasión, cuando se dan cuenta, le dan la mayoriteada a los que tienen una teología conservadora, por decir conservadora, ujú, una teología ortodoxa, por decir ortodoxa, o ujú. una teología reformada, por decir reformada. Pero creo que cualquiera de los tres títulos que acabo de mencionar son cosas que se deben de cuidar. Ujú, ¿Sí? ujú. Entonces, si se mete a alguien con una enseñanza equivocada, automáticamente esto va creciendo y cuando se dan cuenta hay una invasión y tienen que salir los que debieran estar. Y Claro. eso fue lo que pasó. Pasó en Harvard, pasó en Princeton y no sé en cuál otro, pero bueno, ha habido casi todos los seminarios. Leiden en Alemania hace muchos años era conservador, era reformado y luego se convirtió en liberal. Claro, Ajá. claro. Entonces estamos diciendo que si dice un dicho popular que si ves a tu vecino sus barbas cortas, Echa pues las pon tuyas las a tuyas. remojar. Claro, claro. Sí, Y hay si que, estás viendo lo que ya pasó en otros países, porque están claro, metiendo profesores de dudosa reputación solamente por darle cierto caché a tu seminario, a tu no, hombre. institución, a tu escuela de formación, entonces estás arriesgando tu fuerza, tu ministerio y además estás arriesgando la doctrina de toda la iglesia. Claro, eso es lo que está en riesgo, ¿no? Y deshonrando al Señor con ello. Oye, este libro que escribiste, la teología liberal, una teología diferente, yo creo que valdría la pena que mucha gente que nos está escuchando leyera, ¿no? Vamos a ver de qué manera podemos hacerlo cercano a la gente. Ya platicaremos para que nos digas más o menos qué podemos hacer, pero sería como muy bueno tener esta posibilidad de leer este libro, ¿no? Ahorita, por lo pronto, si alguien quisiera tener este texto para leerlo, ¿es posible obtenerlo? Sí, claro que sí. Directamente contigo o en algún lugar o cómo lo pudiese adquirir la gente que estuviera interesada.
Bueno, en este momento solamente conmigo. Exacto, ok. Solamente conmigo yo puedo darles mi número Sí, telefónico o mi correo sí. y con mucho gusto, con Lo mucho que, gusto. Ajá, te lo que escucho. vamos a hacer es que como este programa lo transmitimos por YouTube y Spotify, en YouTube, en las descripciones del video podemos poner tus datos, donde te pueden localizar tu correo para pedir el libro si viene bien, ¿no? Claro, ¿No? claro. Hace unos días llegó mi hijo de Querétaro, fue a tomar un curso y regresando me dice, oye papá, fíjate que un hermano que te conoce en Chiapas, pero que él vive en Cancún, sabe de tu libro y quiere ver si se lo puedes En enviar. Querétaro, ¿no? Y él estaba en Querétaro, Ah, ya, pero ese era del Cancún. Ok. pero él estaba en Cancún, él estaba en Cancún. Y entonces me comuniqué con él porque nos conocíamos también de años y le envié el libro. Entonces, si alguien gusta, claro que sí, más gastos de envío. Más gastos de exacto, así que pague su paquetería. Ajá, Excelente, excelente. Lo voy a poner, ¿verdad? Porque creo que va a ser muy interesante leerlo. Me da mucho gusto que haya un texto de esta naturaleza escrito por uno de nuestros rectores y tener esa visión que, bueno, ahorita, grosso modo, nos platicaste, ¿verdad? De esto, pero ya en el libro, pues habrá detalles que seguramente no se claro. mencionaron aquí y que van a ser muy importantes en su lectura, ¿no? Lo voy a publicar. Pues, Pastor, muchas gracias por aceptar pues mi entrevista, esta plática fue enriquecedora por todos lados, de veras te lo agradezco muchísimo. Yo sé que estás muy ocupado y todo, pero bueno, dedicaste este tiempo para eso, lo cual agradezco enormemente. Así es que, Pastor, gracias por esta charla que me permites tener contigo. No, 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 al revés. La verdad, yo estoy muy contento, primero de verte, de saludarte, después de Gracias. muchos años Sí, de no charlar sí, un poquito. sí, Y es para mí una bendición saber que hay un canal de proyección de lo que está pasando a nivel nacional sí. y especialmente lo que tiene que ver con los seminarios, Amén. que creemos que en los seminarios está la semilla, está la enseñanza, está de alguna forma el futuro de la iglesia en el sentido ministerial. Así es. Entonces yo te agradezco muchísimo por esta invitación y la verdad te envío un abrazo y a todos los hermanos y conocidos o amigos o hermanas que nos están viendo, les enviamos un abrazo muy grande. Eh, con todo el corazón les saludamos y les deseamos que el Señor les siga bendiciendo. Muchas gracias, Pastor. Muchísimas gracias. ¿No? Y bueno, amados hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, ustedes han escuchado al pastor rector del seminario Juan R. Kempers de allá en Tuxtla Gutiérrez. Ha sido muy buena entrevista, un muy buen tiempo. Agradecemos mucho al Señor por esto. Y bueno, pues yo me despido a nombre del ministro de Educación, el presbítero Samuel Hernández Clemente, y yo, su servidor Edgar González, secretario del ministerio. Le damos las gracias de haber estado en este podcast y le avisamos, por favor, publiquen, compartan, suscríbanse a la página de YouTube, compartan el Spotify que también ahí estamos y hagamos viral estos programas que pueden ser de utilidad para todo el campo nacional. Por lo pronto, me despido, les agradezco el honor de su presencia, Dios les bendiga.